Quería compartir esta mañana algunas generalidades del libro de Primera Samuel. ¿Sí? Hermoso libro de la palabra de Dios. Primera Samuel, Segunda Samuel, tenemos una historia riquísima, una historia preciosa, personajes entrañables de los cuales podemos aprender, como de todos los personajes en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mirando en sus generalidades, encontramos allí que tenemos, entre otros personajes que sobresalen de este libro, en primer lugar Elí, luego Samuel, ¿sí? Después Saúl y después David, ¿verdad? Y yo estaba pensando, cuando uno vieron las carreras de atletismo o alguna carrera hípica o carrera de ciclistas, vieron que arrancan siempre, generalmente se ve más en la de atletismo, ¿no? Que arrancan siempre fuerte y siempre hay alguien que sale adelante y va con todas las ganas, pero después en la media de la carrera se empiezan a quedar muchos, algunos siempre algún tirón o algún problema físico y demás, se empieza a quedar en el camino, otros que se caen y demás, y todo lo que empieza bien no siempre termina bien, no siempre termina bien. Lo vemos también en las carreras, bueno, en las carreras hoy de Fórmula 1 no tanto, ¿no? El que empieza bien generalmente termina bien, porque hay mucha plata en esas escuderías. Pero no así generalmente en las carreras de atletismo. Y acá nos pasa algo parecido. Hay vidas, hay personajes que comienzan bien su vida, pero si vemos el final de ellas, no siempre son buenos, no siempre han sido buenos. Elí tenía un problema moderno, Elí tenía un problema moderno, tenía un reconocimiento y respeto en público, pero no así sucedía en su casa. Tenía un conocimiento, tenía reconocimiento, tenía respeto en los de afuera, pero tenía problemas dentro de su casa. Juzgó a Israel por 40 años, le anunció a Ana el nacimiento de Samuel, aquella mujer, conocemos la historia, la grande, que tuvo aquel hijo, y también Elí educó a Samuel, el más grande juez de Israel. Y al anunciarle a Ana, yo pensaba en aquella mujer que no pudo tener hijos, y era una deshonra para las mujeres en aquella oportunidad, en aquel tiempo, no ser estéril. Entonces Ana le pide a Dios en oración por mucho tiempo que si tenía un hijo se lo iba a dedicar a Dios. O sea, qué cosa, ¿no? Quería tener un hijo, porque no podía tenerlo, le pidió a Dios que si lo tenía, se lo iba a dar. Y así sucedió. Y así sucedió. Ahora, qué cosa, yo pensaba, qué cosa los hijos, ¿no? Mirá, una vez hablando con un joven, me decía, y hablando de problemas que tenía en la casa hace mucho tiempo, y el padre era pastor de una iglesia. Entonces me decía, bueno, con tu papá, yo le decía, vos fijate, me dice, ¿sabés qué pasa? Yo conozco al pastor en camiseta, me decía. Yo conozco al pastor en chancleta y en camiseta. Una cosa es afuera y otra cosa es adentro, y qué triste a veces cuando no tenemos esa conducta que debiéramos tener como hijos de Dios permanentemente y en todo lugar. Aunque uno cría a los hijos con todo el temor de Dios y ora por ellos cuando aún están en el vientre, cuando aún están en la panza, oramos por los hijos, así ha sido nuestro caso, y los traemos a la presencia del Señor después que los entregamos con algo simbólico, ¿no? Yo me recuerdo cuando
cuando trajimos a Julián y don Raúl lo tomó en sus brazos y oró por él. Me acuerdo cuando don Saúl tomó a Lucas aquí adelante y recordaba anoche con Lili, me decía, con Lucas fue don Saúl, dice, porque recordaba que había dicho que, ¿cómo era? Que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, solamente en el Evangelio de Lucas se menciona al arcángel Gabriel, y él es Lucas Gabriel, así hacía ese circuito de palabras don Saúl. Y luego Enrique, aquí adelante también tomó sus brazos a Marcos y lo hemos encomendado al Señor. Y después cada uno sigue su camino, ¿no? Uno los cría en el temor del Señor y después los hijos tienen su libre albedrío y deciden, toman decisiones que muchas veces las padecemos, ¿no? Como padres. Aquellos que todavía no son padres no entienden del que les hablo, pero aquellos que son padres sí entienden seguramente y sufrimos todos los días por nuestros hijos, a pesar de que oramos por ellos, sufrimos todos los días y aquellos también, que debe ser una oración permanente no solamente de los padres, sino de la iglesia, aquellos que tienen hijos que no están en el Señor. Realmente es un dolor grande para el corazón de cada padre que está en el Señor, ¿no? Y mirá lo que le pasó a Lynn. Sus hijos han blasfemado a Dios y Dios le reclama a él que no lo ha estorbado. No le dice, no le carga toda la responsabilidad de lo que le pasó a sus hijos o lo que hicieron sus hijos, pero sí le reclama que no lo ha estorbado. Ojo, esto es un semáforo también para los padres. Si vemos que nuestros hijos no seamos condescendientes con ellos, cuando vemos que están mal, cuando vemos que están haciendo algo malo, estorbémoslos, amonestémoslos en el Señor, oremos con ellos, estemos al lado de ellos, vigilemos, estemos atentos como padres. Le faltó carácter y actitud. Sus hijos eran Ofni y Fines. Y también en el capítulo 4 vemos como en el sacerdocio allí de Elí, el arca de Dios había sido capturada. Después tenemos a Samuel, entramos en el capítulo 3 y allá está cuando Samuel, vamos a buscar capítulo 3 de 1 Samuel, allí se encuentra Samuel. Samuel, ¿sabe qué significa? Precisamente pedido a Dios. Era lo que había hecho Ana. Había pedido tanto tiempo por él. Fue juez, sacerdote, profeta y un gran consejero. Un hombre que podemos decir, un hombre completo. Y estuvo dispuesto, también tuvo problemas con sus hijos. Sus hijos después aceptaron sobornos, pervirtieron la ley. Podemos leer allí la historia, no es el tema de esta mañana. Pero sí la actitud de Samuel. Dice que Samuel, mirá lo que dice en el 3:3, Samuel estaba durmiendo en el templo ¿de dónde? De Jehová, donde estaba el arca de Dios. Él estaba allí. Él eligió bien. Estaba en la casa de Dios. Por eso también después el salmista, David escribe en el Salmo 84, versículo 10, mejor dice, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bueno es poder escoger, y vos sabés en esta mañana, vos y yo, hemos escogido bien al venir a la casa de Dios. Y estar juntos en comunión. ¿Sí? Y vemos aquel llamamiento tan conocido en el cual Dios está llamando a Samuel y él lo confunde porque nunca había escuchado la voz de Dios y lo confunde con Elí que lo estaba llamando y fue una, fue dos, hasta la tercera vez que Elí entiende que quien lo llamaba era Dios. ¿Y por qué esta solicitud en escuchar y en levantarse y ir rápido hacia la presencia de Elí? Heme aquí, ¿qué quieres, mi Señor? No, yo no te llamé. Hasta que después él entiende. ¿Por qué? ¿Por qué avanzó
Samuel? ¿Por qué? Porque estaba atento, porque estaba escuchando, porque estaba atento a las instrucciones que estaba por recibir. Y a veces si no estamos atentos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere decir algo, muy posiblemente perdamos esa oportunidad de obedecer, porque de eso también se trata. Y sabes una cosa, la Biblia, la palabra de Dios, todo el consejo, todo lo que necesitamos, lo encontramos en su palabra. Ahora, la Biblia, si la tenemos al lado nuestro, no nos sirve de nada. Yo una vez hablando con una persona, decía que leía la Biblia, y digo, qué bueno, qué parte. No, la leía porque la leía como un libro de historia. Y se tiene unas historias emocionantes, no era creyente de este hombre, ¿no? Pero feliz leía la Biblia porque tenía muchas historias emocionantes. Y en una oportunidad hablo con una persona, esto me quedó porque me llamó la atención, que dormía con la Biblia al lado. Digo, qué bueno, pero ¿la lees? No, nunca la leí, dice. No, nunca la leí. ¿Sí? Pero me da una paz a mí, me decía. Bueno, pero la tenés que leer. No, dice yo, pero no es que la tenía en la mesa de luz, en serio le digo, no es que la tenía en la mesa de luz. La ponía al lado de la almohada. Y dormía con la Biblia al lado. Me dice, yo si no tengo la Biblia al lado de mi almohada, yo no me duermo. Un fenómeno. Espectacular, una cosa. Pero la tenés que leer. ¿Cómo no la vas a leer? Claro, nos acostumbramos a algo, pensamos que sabemos que hay algo en la palabra de Dios que puede ser de utilidad para nuestras vidas, pero no la usamos. No la usamos, o la usamos poquito, vamos a decir que la usamos, pero la usamos poquito. La Biblia está para usarla, mis queridos, para leerla, para estudiarla y por sobre todas las cosas, para obedecerla. Porque, volvemos a repetirlo de siempre, Dios premia y bendice la obediencia. ¿Por qué? Porque en ella encontramos todo. En ella tenemos todo, toda la solución a todos los problemas lo encontramos en la palabra de Dios. Es la que cambia nuestras actitudes, es la que transforma nuestra alma, es la que nos restaura, es la que nos da aliento en un momento de ansiedad, es la que nos guía, es la que nos indica que tenemos que obedecer, es la que quita el rencor de nuestras vidas, es la que nos consuela cuando tenemos necesidades, es la que suple toda nuestra ansiedad. Es Dios mismo, pero expresado en su palabra. Por ello debemos acudir cada día a ella. Dice que ella es luz para cada uno de nosotros. Entonces, les animo, mis queridos, a tener en cuenta la palabra de Dios cada día. No como esta persona que estaba en contacto con la Biblia todos los días, pero dormía al lado de ella, pero después de abrirla, ni hablar. Nunca la abrió. Pero sí la tenía a su lado cada día. Nosotros muchas veces pedimos que Dios controle nuestras vidas, pero muchas veces sin renunciar a nuestros proyectos. Y nosotros queremos hacer algo muchas veces, proyectamos cosas que quizás sean buenas y no está mal proyectar cosas, pero cada proyecto, por pequeño o por grande que sea, debemos hacerlo participar al Señor. ¿Por qué? Porque teniendo la aprobación de Dios, nos aseguramos el éxito de ese proyecto. Ya sea en un trabajo, ya sea en un noviazgo, ya sea en un matrimonio, ya sea en un negocio, ya sea en el emprendimiento de un ministerio, de un nuevo ministerio. ¿Sí? En cualquier cosa que hagamos, en cualquier proyecto, por pequeño o por grande, debemos tener en cuenta que parte de ese proyecto tiene que ser el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que aprueba o desaprueba. ¿Cuántas veces hemos hecho proyectos que después no prosperaron? No solamente en la obra, sino también en nuestras vidas particulares, en cosas sencillas.
y no han prosperado. Y decís, pero ¿qué hice mal si hice todo bien? Esto lo proyecté bien, lo miré bien, saqué bien las cuentas, los tiempos, y no salió. ¿Por qué no salió? ¿Por qué? Porque no lo tuvimos en cuenta Él. Porque Él es el que aprueba, y cuando Él aprueba, la cosa va, como decimos, viento en popa. Va para adelante y no hay posibilidad de fracasar. No hay posibilidad de fracasar. Hoy vamos a terminar en un ratito nada más, dado que tenemos un día especial, ¿verdad? Hay muchos que están pensando en ir a votar, a qué hora me voy a ir, a qué hora me van a llevar y demás. Así que vamos a terminar unos minutos antes. Es importante entregarle el control a nuestro Dios, y no solamente el control, sino el destino de cada cosa que nosotros hagamos. Ser obedientes a lo que sabemos que Él requiere de cada uno de nosotros y escuchar la instrucción de su palabra. Por eso es importante ir cada día a su palabra. Volviendo a Samuel, fue designado para la transición de la teocracia a la monarquía, cosa que ellos mismos pidieron, el pueblo mismo pidió, porque vio que los distintos pueblos que tenían alrededor tenían reyes. Y bueno, ellos pedían un rey, y bueno, Dios le dijo, van a tener un rey. Ungió al primer y segundo rey de Israel, que fueron Saúl y David. Y acá también me detengo un momento. Fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 20, hablando de Samuel. Dice, versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué dice? ¿Que era qué? Fiel. Fiel profeta de Dios. Era fiel. Y bueno, ¿qué cosa es esta palabrita, no? Ser fiel. En cuanto a Dios, significa que Él es verdadero, que Él es seguro, que Él es digno de confianza, que Él no falla, que Él no erra al blanco, porque Él es fiel por sobre todas las cosas. Y a mí siempre me emociona la fidelidad de Dios. ¿Por qué me emociona? Porque veo mi vida y veo que yo no puedo ser fiel para con Él, y sin embargo me he alejado muchas veces, lo he descuidado muchas veces, pero Él siempre estuvo ahí presente. Siempre, aunque no lo veamos, Él siempre estuvo ahí presente. Por eso digo que la fidelidad de Dios es algo en lo cual no puedo razonarlo, racionalmente no puedo entender cómo Dios, a pesar nuestro, Él sigue siendo fiel. Dice la palabra que no hay sombra de variación en Él. Él fue siempre el mismo y fue fiel desde el principio y lo seguirá siendo hasta el final de nuestros días y de la historia de esta humanidad que pronto está, creemos, a su final. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto a venir. Hay muchas señales, hay muchas cosas que están sucediendo que nos indican que el Señor está pronto a venir. No sabemos cuándo, puede ser en un rato, pueden ser muchos años quizás. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No existe el tiempo para Él. Pero tenemos en nuestro corazón la seguridad, la certeza, la firmeza de que Él es fiel y sus promesas son en Él sí y en Él amén, dice la palabra. Y Él nos prometió una morada eterna, un lugar celestial, un tiempo del cual vamos a pasar para siempre jamás la eternidad, donde dice que no va a haber lloro, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedades, donde no vamos a necesitar de este sol hermoso que tenemos afuera, porque la gloria de Dios va a llenar todo aquel lugar. Y Él va a ser la luz.
cuando se refiere en cuanto a fidelidad a sus hijos, son personas que creen y confían en Él, que son leales y obedientes a su voluntad, convencidos de que Jesús es el Mesías, el autor de la salvación, el que resucitó. Qué importante es esto, la resurrección del Señor. Si no fuese toda nuestra base cristiana, nuestra creencia como hijos de Dios, está en la resurrección del Señor, no en los milagros, no solamente en lo que el Señor Jesús fue en la tierra, sanando, curando, en su nacimiento original, en toda su historia. Pero si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como decía Matías, en cuanto al aguijón de la muerte. ¿Dónde muerte se halla tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde sepulcro tu victoria? No la tiene, porque el Señor tiene la victoria, porque resucitó. Y eso nos da la certeza de que vamos también a estar con Él. Hay algo, para ir cerrando, algo con respecto a la fidelidad que me llama la atención. En Mateo capítulo 25, el Señor habla allí por parábolas. La parábola es algo que revela una verdad espiritual por medio de algo común, de algo sencillo, ¿sí? Y por eso dice después, cuando se refiere a una parábola, dice: el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a, y posteriormente usa la ilustración. Aquí en el capítulo 25, a partir del versículo 14 hasta el 30, Dios, el Señor Jesús refiere una parábola de los talentos. Y el Señor allí le cuenta una historia de que un señor se iba a ir lejos y tiene su dinero, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio ¿cuántos? 2, y a otro le dio 1. Al que le dio 5, ¿qué hizo ese con esos 5? Los multiplicó, los puso a trabajar, ¿sí? Los multiplicó, y cuando vino su señor, ¿qué hizo? Le devolvió 5 más. O sea, de los 5 le dio 10. ¿Sí? Este 2, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Le dio 2, pensó, dice: a ver cómo multiplico esto, a ver qué hago con estos 2, los negoció, no sé qué habrá hecho, pero resultó ser que de los 2 al Señor le entregó 4. A ver, que tenía 1. ¿Qué hizo? Pagó allí en la tierra y lo guardó. Él dice: cuando vino su Señor, le dijo: yo sé que vos sos duro, que sos aquel que siembra, que ciega donde no sembró, y cosecha donde no esparció. Entonces tuve miedo y lo escondió. Entonces allí viene el reproche de aquel hombre, y reprueba esa actitud, ¿verdad? Y el Señor llama fiel. El Señor le dice a que multiplicó los 5, que multiplicó los 2, bien, buen siervo y fiel. Entra, dice, en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿a quién llama fiel el Señor? Hablando de fidelidad. ¿A quién llama fiel? Escucha, ¿a quién llama fiel? Aquel que trabajó, aquel que usó ese talento y lo multiplicó. A ese llama fiel. ¿Sabes? Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, ¿sí? Ahora, si lo escondemos, vamos a ser reprobados. Ahora, si lo usamos, va a servir ¿para qué? Para multiplicar. Si yo, como hijo de Dios, como cristiano, y tengo la verdad y puedo compartirla con otro, para que ese otro no se vaya al infierno, sino entre en el gozo de su Señor, y me lo callo a mi compañero de trabajo, de estudio, de facultad,
vecino, pariente, y me lo guardo, ¿de qué me sirve? Nada, el Señor me lo va a reprochar. Y me va a castigar por eso, porque me va a pedir cuenta. Para ser fiel y ser llamado fiel y ser considerado fiel por el Señor, ese talento lo tenés que usar, lo tenés que multiplicar. ¿Y cómo lo multiplicás? Desarrollándolo, haciendo lo que Dios te dio para que hagas. El que tiene el don de misericordia, ejecutando ese don, aquel que es evangelista, aquel que es maestro, aquel que tiene el don del servicio, servir. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Y si lo hacemos y lo ejercitamos, Dios me va a llamar fiel. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo me gustaría el día de que no esté más aquí, que puedan decir, Jorge era fiel? Y me queda grande eso. Considero que me queda grande. Pero, gracias al Señor, por algunas personas que veo acá, y que conozco desde niño, y esas personas fueron fieles. Y hoy, a su edad avanzada, para mí han sido fieles. Y gracias a esa fidelidad de esas personas y a ese ejemplo, ¿sí?, en mi experiencia yo hoy estoy acá. Porque quizás si no hubiese sido por ese ejemplo de fidelidad de esas personas, que ya son grandes y algunas se encuentran en medio nuestro, seguramente yo no estaría. Así que qué bueno es poder mirar a aquellas personas que son fieles, que han usado los dones que Dios les dio, que Dios les va a pedir cuenta y le van a poder llevar sus manos llenas de frutos, de los cuales y de multiplicidad de aquellos dones que Dios te dio y aquellos talentos. Así que tengamos este deseo y esta visión de poder multiplicar aquellas cosas que Dios nos dio.